La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Nos reunimos una vez más aquí en una interesante edición de nuestro webinar mensual para todos nuestros alumnos, egresados y amigos. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Paul Advanter sobre el por qué las organizaciones necesitan mentoring. Pero antes de presentarle a Paul, quiero hacerle dos breves preguntas. Y la primera es para conocer desde dónde se están conectando la noche de hoy. Les va a aparecer en sus pantallas las opciones y ustedes pueden votar de acuerdo al país donde se encuentran. Ok, todavía están votando. Cerramos el sondeo y vamos a compartir los resultados. Un 8% se está conectando desde América del Norte, un 33% desde América Central y un 58% desde Sudamérica. Nuestros amigos de Europa hoy no están conectados, me imagino que por el cambio de horario, ya que allá aproximadamente es la 1 de la madrugada. Sin embargo, este webinar queda grabado y a partir de la próxima semana lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web hcnworld.com. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de certificaciones tienen? Pueden marcar más de una, si tienen una certificación internacional en coaching, o en mentoring, o en practitioner, en PNL, o un master practitioner. Ok, cerramos sondeo. Todavía están votando. Cerramos sondeo y compartimos los resultados. Un 70% ha estudiado la certificación internacional de coaching, un 20% son certificados en mentoring. No tenemos participantes practitioner, o sí tenemos también, porque para ser el master practitioner tienen que ser practitioner. Tenemos un 10% de master practitioner en la audiencia, así que sean todos bienvenidos. Para los que quieren información sobre cómo formarse y certificarse en coaching, en mentoring, o en PNL o algún programa de educación continua, les invito a visitar la página hcnworld.com y consultar nuestro calendario de actividad y estar muy atentos, porque a partir de el mes de noviembre vamos a estar publicando ya todas las certificaciones del 2018. Bueno, ahora sí, a pocos días de iniciar nuestro Congreso Internacional de Coaching, viajamos el día jueves para Brasil. Vamos a presentarles a Paul Advanter, pero no antes, quiero hablarles sobre él. Paul Advanter es autor de los libros de coaching, PNL e hipnosis, traducidos al inglés y al portugués. Su amplio conocimiento en coaching lo ha llevado a convertirse en el creador del modelo de coaching integral EC, trabajo que derivó a la publicación de su libro Introducción al Coaching Integral. Voy a nombrarle algunos de los recientes libros de Paul, entre ellos está Hipnosis Ericksoniana, Competencias Esenciales, que lo publicó este 2017, el Manual del Coaching Neurolingüístico junto con Ricardo Escobar y Jorgen Sventru, Coaching, Factores y Estrategias, Cuentos de Jardineros y Puercoespines, Team Coaching, Cómo desarrollar equipos de alto desempeño, Hipnosis Clínica y Terapia Breve, Coaching Ejecutivo de Líderes, Fragmentos de un Corazón Climático, Cómo conseguir lo que quiero y cuentos de niños para adultos, Usos y perspectivas de coaching, coautor y editor del libro, 243 apuntes de vida, Coaching Integral Easy en los negocios, Autohipnosis, entrene su mente, Introducción al Coaching Integral, Momentos mágicos a una guía para viajar en el tiempo,
un día cada día en la próxima estación. Además, Paul es Master Trainer Coach Integral EC y Master Trainer Coach certificado por la International Association of Coaching Institute, EC de Alemania. Es Master Trainer Coach Internacional certificado por HCN World. Es Master Trainer en PNL certificado por la International Association of NLP Institute. Es Master Development Coach and Consultant certificado por IDM. Es Master Coach certificado por IANLP de Suiza. Es Business Coach certificado por Worldwide Association of Business Coaching. Es Trainer en Mentoring certificado por Coaching and Mentoring International, CMI. Es especialista en hipnosis clínica, hipnoterapia avanzada y certificado por la International Hypnosis Association. Es profesor de los diplomados internacionales de coaching neurolingüístico, coaching integral EC e hipnosis clínica en la Academia Impact. También es profesor de las especializaciones de Team Coaching y Executive Coaching de la Academia Impact. También es fundador y director gerente de Impact desde 1985 y es uno de nuestros socios fundadores de HCN World. Ahora sí, quiero presentarles a Paul Advanter. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Buenas noches, Olvin. Muchas gracias. Gracias Me a gusta ti. estar contigo y con las personas que están ahí escuchándonos. Muchas gracias. Gracias a ti, bienvenido, Paul. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar de por qué las organizaciones necesitan mentoring. Paul, Y probablemente... te di acceso a la ¿Sí? pantalla. ¿Te llegó el link? ¿El botón para compartir? No lo sé. Pantalla. Espérate. ¿No? Sí, sí. Y pantalla. Pantalla principal. ¿Ahí sí? Se está cargando. Ahí sí. Perfecto, ahora sí. ¿Ahí sí? Ya, Perfecto. súper. Bueno, perdonen. Bien. La parte técnica. Bueno, como les decía, hoy día mentoring. Y lo primero que me gustaría darles es la bienvenida a este webinar y las gracias también por estar presentes y entregarnos su valioso tiempo. El objetivo que tengo acá es más bien presentarles qué es lo que está pasando en el mercado, en las industrias, cosa que tal vez ustedes estén escuchando, sepan que se está dando, no es un secreto. Sin embargo, sí, en esa forma de encontrarnos, de discutir y de conversar, hay mucha confusión sobre lo que viene. Entonces, el hecho es que las personas y las organizaciones están enfrascadas en lo que es el hacer, en sus propias actividades, en la rutina. Se dan poco tiempo para la reflexión, y estoy hablando más bien de empresas en América Latina, porque en Europa y en Asia tienen otra perspectiva de cómo se manejan las actividades. Y en ese manejar de actividades, creo que la cultura es esencial. Entonces, algo que ha cambiado y algo que me gustaría que conversáramos es de qué forma las organizaciones de excelencia pueden cambiar su cultura a través de la utilización del mentoring y de qué forma eso es costo efectivo y produce excelentes resultados. Así que ese es el propósito que me dispongo acá. Y bueno, el objetivo en sí, como les decía, es presentarles algo específico. Pero para llegar a eso tenemos que hablar de varias cosas, como por ejemplo, esencialmente, ¿qué es mentoring? Y mentoring se conecta con la historia, porque se llama mentor a un personaje que existe en la Odisea de Homero. Y lo que está representando mentor ahí es alguien que ayuda a Telémaco, al hijo de Ulises.
Y entonces Mentor sirve como un guía en esta epopeya donde Ulises sale a las guerras púnicas y tiene que hacer una tremenda lucha para lograr vencer aquello que le es como destino. En ese interín de ese viaje, Mentor queda encargado de Telémaco y no toma el rol del padre, toma el rol de un consejero, de alguien que le importa a la persona, que alguien que lo ayuda, pero no es de una normativa como parental. Entonces, sin profundizar qué más hay en la historia de la Odisea, asumimos que el nombre de mentor está muy conectado con ese apoyo, esa guía que tenemos. Y al mismo tiempo, sabemos que dentro del mentoring hay dos modalidades, y la modalidad más conocida es aquella que se llama mentoring conductual, donde típicamente hay alguien con más ascendencia, por ejemplo, en el mundo de las empresas, de las organizaciones, y que de forma bastante directiva le va diciendo a su mentí o protegido qué cosas deben ser hechas para que logre éxito dentro de esa misma organización. Ese mentoring conductual o mentoring de patrocinio fue muy válido en los 80s, 90s, y así se hizo conocido como mentoring. Proviene específicamente desde Estados Unidos. Pero lo que nosotros tenemos como mentoring en HCN World es lo que llamaríamos mentoring de desarrollo. Y el mentoring de desarrollo no se limita solamente a que exista alguien con una verticalidad de conocimientos o background o que tenga una ascendencia de reconocimiento. No, es alguien que sí está preparado para desarrollar la base epistemológica de otra persona con el sentido de que ella desarrolle su pensamiento y su capacidad. Gran parte del mentoring de conducta está orientado, como así lo dice, a la conducta, pero el mentoring de desarrollo está orientado hacia la capacidad. ¿Y por qué hacia la capacidad? Porque la capacidad permite cambiar la estructura. Y si uno cambia una estructura, puede poner contenidos de información diferentes y hacerlos con que esos contenidos se conecten de una manera distinta. Entonces, nuestro mentoring de desarrollo busca eso, desarrollar la conciencia del mentí o protegido para que él, desde ese cambio de ser otra persona, hay una modificación de su identidad en ese proceso, él pueda realmente hacer una transformación más que un cambio. Y en esa transformación, él va a ayudar y va a hacer con que su manera de encuadrar permee a otros y así la organización también se beneficie de ese cambio. Así que mentoring para nosotros podría ser una modalidad de acompañamiento, pero no es solo eso, es mucho más, porque se puede desarrollar de una forma tal la persona que eso va a tener efectos muy importantes en el desarrollo de su carrera. Y yo sé que muchas veces uno aprende de lo que es a través de lo que no es. Entonces, podríamos decir, junto con lo que es mentoring, qué diferencias tiene con lo que es el coaching. Y dentro de las diferencias, o sea, asumiendo que hay ciertas similitudes con coaching, estaría en que ambos son procesos de ayuda. Ambos son procesos que de alguna manera usan metodología conversacional. Ambos tienen a alguien que tiene más información en términos del mismo proceso. Ambos consideran que el resultado es de aquel que recibe el servicio. Pero a partir de ahí empiezan a existir las diferencias, como por ejemplo
los procesos de coaching son típicamente procesos de corto a mediano plazo, a diferencia de que los procesos de mentoring son de mediano a largo plazo. Las sesiones de coaching muchas veces duran 1 hora, 1 hora y cuarto, máximo 1 hora y media. Las sesiones de mentoring típicamente duran 1 hora y media, 2 horas. El periodo entre sesiones de coaching puede ser aproximadamente cada 2 semanas, 3 semanas, a veces todas las semanas, a diferencia de los procesos de mentoring que se hace cada 1 mes y medio, porque alguien podría estar entendiendo que el trabajo de mediano y largo plazo se va a hacer entre 2 años a 3 años. Entonces, esas son diferencias casi operativas, pero en términos de la esencia de la diferencia podríamos también llamar la atención que coaching está orientado a un resultado específico, donde existe la ascendencia de un coach que hace preguntas y que son respondidas por el coachee. En mentoring tenemos que más que el proceso, existe una relación entre mentor y mentee. O sea, coaching es un proceso para obtener un fin y mentoring es una relación que incluye un proceso donde el fin es parte del desarrollo de la persona. O sea, las sutilezas son pequeñas, pero profundas. Podríamos decir también que, a diferencia de lo que es el coaching, nosotros en mentoring podemos echar manos de muchas herramientas que en coaching taxativamente no se usan. Por ejemplo, hablar de las experiencias negativas. En mentoring es muy válido utilizarlas porque dentro de ellas se entiende que parte del ser estuvo involucrado ahí. Y esos momentos son momentos de reflexión y de aprendizaje de desarrollo. Por lo tanto, se pueden hacer preguntas de desarrollo en esos momentos para que exista un crecimiento de conciencia. Como pueden percibir, hay muchas y muchas distinciones asociadas entre unas y otras, y les he comentado las diferencias esenciales y básicas. Ahora, nosotros estábamos hablando también sobre el mentoring en las organizaciones y por qué necesitan, según mi opinión, a todo esto, por favor, me encantaría que después difirieran de lo que les estoy diciendo. Pero en mi experiencia, las organizaciones hoy día, y como generalidad, tienen ciertas áreas. A pesar que podrían ustedes decirme, no, pero Paul, esto solo se da en grandes empresas. La realidad es que no, esto se da en una pequeña o microempresa. La diferencia es que la cantidad de actividades que son hechas son compartidas por pocas personas. O sea, varias personas pueden reunir distintas funciones. Entonces, me gustaría mencionar dentro de las posibilidades que hay que existen, así como generalidad de lo que compone una organización, que las organizaciones tienen áreas de operación. Sí, y probablemente ustedes están de acuerdo, que todas necesitan operar y hacer algo. De comercialización, de producción, de compliance, o de ingeniería, de tecnología, de recursos humanos y de finanzas. Y me gustaría abrir un poquito más qué es lo que es cada una de esas áreas. Por ejemplo, en las áreas de operaciones, las empresas trabajan en ese segmento lo que pudiera ser logística, distribución de productos, adquisición, abastecimientos y cosas así. En la parte de comercialización, ustedes podrían encontrarse con el área de ventas, el área de marketing, productos, estrategias. En el área de producción, si es que fabricaran algo, el desarrollo,
conceptualización de lo que serían los productos o servicios. También insumos, manejo de insumos. A veces hay maquinarias. En compliance o auditorías o contralorías, como quisieran llamarlo, podríamos tener también partes de estándares, normas, organizaciones y métodos. Podríamos hablar de procesos. En ingeniería se me ocurre, si no es una empresa que ofrece servicios de ingeniería, podríamos hablar de mantención, research and development. En tecnología, muchas veces lo que ponen ahí es el área de informática, seguridad, cosas así. Recursos humanos tienen capacitación, desarrollo organizacional, contratación, despidos, gestión de personal o de talento. En finanzas, a veces contabilidad, banco, flujo, caja, etc. O sea, ahí es casi el paquete generalizado de los pequeños segmentos que hacen una organización. Y ustedes pueden imaginarse cómo sistémicamente todas esas partes deben interactuar y estar orientados como, llamándolo como un sistema abierto, pero ahí cerrándolo, ¿sí? O sea, es un sistema, y voy a decirlo como un neologismo, semiabierto, porque ustedes lo cierran, va a tener una propiedad emergente que es entregar un servicio o una prestación o venta de productos. Sin embargo, esa interacción interna sistémica debe también estar interconectada con las necesidades del mercado. Y cuando hablamos de necesidades de mercado, nosotros, sin duda, tenemos que imaginarnos que las otras empresas tienen elementos similares. Y ahí está. Estoy tan a veces enfrascado en optimizar lo mismo que se hace difícil estar mirando y entender la competencia. Y tal vez no sea ni necesario. ¿Por qué? Porque estoy bien, o creo que estoy bien, o me imagino que estoy bien. Sin embargo, a veces pudiera ser que no estuviera tan bien y tuviera la necesidad de mirar más allá de donde estoy, creyendo firmemente que el paradigma del estar bien hoy podría dejar de ser el día de mañana. Entonces, el estar bien o mal me haría establecer un marco comparativo donde podríamos entender dónde estamos parados en función de los otros. Pero no sabemos dónde están los otros a veces exactamente. Lo único que vemos es lo que ellos están haciendo y que vemos, pero no entendemos desde adentro, porque o si no estaríamos en las otras organizaciones. O sea, en el fondo, las otras empresas como generalidad hoy día también están haciendo algo similar y están enfrascadas en optimizar sus procesos de logística, de comercialización, de distribución, de mejora de precios, de reingeniería, de optimización de todo lo que hay. O sea, todo lo que está haciendo con que cada una de las organizaciones sean más y más competitivas. Ahora, como consecuencia de eso, podríamos decir que todas las empresas están dentro de un marco cultural valórico relativamente estructurado. Si hablamos en términos de los modelos de Graves, podríamos decir esencialmente que hoy día predominan tres culturas, principalmente en América Latina, que es el público que está escuchándonos, siendo que la principal sería como las empresas azules, donde están aún muy orientadas a las reglas, a las normas, los procedimientos. Están las empresas que podríamos llamarlo de acuerdo a ese modelo naranja, donde se encuentran orientadas a la eficiencia, a mejorar su producción, a optimizar recursos,
a cortar costos, etc. Y están las empresas que son verdes, y en esas verdes podríamos hablar de todas esas empresas que tienen como el sentido del bien común como parte de su misión, visión y proyección valórica. Siendo que muchas veces esas empresas que están en la cultura verde han pasado por la etapa naranja de optimización y más bien están profitando de eso. Y ustedes pueden ver muy bien empresas como Microsoft, que en algún momento estuvieron muy orientadas a eso y aún profitan de lo que hicieron. Sin embargo, ahora empiezan a descubrir que parte de sus estrategias no han funcionado. Y ustedes pueden ver cómo han comprado un par de empresas como Nokia, que no les ha resultado, después lanzan un tablet que no les resulta, lanzan un sistema de música en streaming como el Spotify, que tampoco les funciona. ¿Y por qué? Porque, bueno, no saben exactamente hacia dónde ir y la cultura que tienen es la misma que les garantizaba antes y aún tienen excelentes dividendos de aquello que hicieron en tiempos atrás. Entonces, la cultura existente está asociada al mercado, pero hay un estar atrapado en eso. O sea, es como el hacer y es más de lo mismo. O sea, es como ponerse a hacer y hacer, siendo que así como nos pasamos 300 años desde la revolución industrial hasta que llegara la revolución de la información en los años 60, 70, y ahora vemos que en los años 2000 y 2010 hacia adelante viene una relación asociada y revolución de conocimiento asociada a la significación y semiótica. Los tiempos de estos cambios ya no son de 300 años y el cambio de la revolución de la información a lo que viene ahora, que Wilber llama, bueno, la era integral, le conviene mucho llamarla así, ya son pocos años, estamos hablando en 30 años, es nada, 20 años. Y probablemente una vez que entre todo lo que sea mecatrónica, robótica, inteligencia artificial, se va a acelerar aún más. Pero gran parte de las empresas aún sigue haciendo lo mismo. O sea, es más de lo mismo. Entonces yo quisiera compartir algo que inventé porque, no sé si existe, pero me gusta creer que existe el libro de Perogrullo. Y la frase de Juan Anónimo, que tampoco me imagino que existe, pero seguramente ahí está, donde se dice el mundo ya no es el mismo. Ahora, lo interesante es que esa frase fue dicha probablemente por mis abuelos, por sus abuelos, por los abuelos de nuestros abuelos, y desde hace mucho tiempo la frase sigue dando vuelta. La diferencia nomás es la velocidad del tiempo en la cual tenemos que ajustarnos. Si en estas revoluciones tuvimos 300 y ahora 30 años para hacer ajustes, y ahora tal vez 15 y después 5 años para hacer ajustes, algo tiene que ser hecho, porque no solo la tecnología va a permitir que se hagan esos cambios. O sea, es claro que si tenemos tecnología suficiente, nosotros vamos a tener cambios de hábitos suficientes. Pero es casi como pasarle una herramienta sofisticada a alguien más primitivo que no le sabe sacar todo el provecho y además no tiene el proceso evolutivo de por qué se ha llegado a esa necesidad. O sea, ha dado un salto cuántico perdiéndose todo el desarrollo del por qué, de la razón y de cuál es el conocimiento asociado. Entonces, consideren que las empresas que han logrado
porque ya las hay, introducir cambios, no solo están yendo más lejos, o sea, no está funcionando. El éxito hoy día de mejora continua es importante, sin duda, pero es más de lo mismo. O sea, lo que está ocurriendo ahora está muy asociado a lo que es inteligencia artificial y también a arquitectura de información. Ambas conjunciones, cuando se mezclan, producen el efecto de lo que va a venir. Y la pregunta es, para nosotros que estamos trabajando asociados a todo esto y somos partícipes de este paradigma, ¿dónde está el ser humano? Y es ahí donde yo creo que tenemos que imaginarnos que vamos a estar. Porque la generalidad es que las organizaciones en sí son las mismas. O sea, son exactamente las mismas. Y siguen haciendo lo mismo. Y de repente se dice, mira, para que este sea exitoso, en el fondo tiene que estar casi como en Silicon Valley, porque si no, no va a lograr generar paradigmas. Y después siempre está el punto de que para hacer tal o cual innovación se necesita capital, se necesita dinero. Más bien, incluyéndonos a muchos de los que están en el mundo del coaching o del mentoring, que ellos mismos son un excelente reflejo de la misma limitante que eventualmente están queriendo apoyar a otros para sobrellevarla. Entonces hay una paradoja. ¿Cómo alguien que no está logrando de repente a sí mismo renovarse va a ser competente de tal manera para ayudar a una organización entera a cambiar su cultura? Por lo tanto, hay como preguntas que deben ser hechas. Y la pregunta es que esas empresas que están ahí haciendo lo mismo, optimizando, por supuesto, porque está la idea de que se están moviendo hacia adelante, pero en realidad es un hacer. Son como movimientos laterales, es como estar jugando solo en un lado de la cancha sin nunca hacer algo hacia afuera a atacar. La pregunta o las preguntas que yo me haría acá es, ¿qué tienen que hacer? Porque ¿será que la misma gente que hace lo que hace hoy, así como arte de magia, empezará a hacer cosas diferentes? Y cuando empiece a hacerlas es porque las estudió en un MBA, eso como 2 o 3 o 4 años atrás, cuando ya eso esté como parte de la historia. Y probablemente muchos de ustedes ubican el ejemplo que Peter Senge, en ese excelente libro de los años, creo que 90, ¿no? 80, 90, La quinta disciplina, él da el ejemplo de la rana, esa rana que es un ejemplo bastante macabro todo esto, de una rana que la ponen en como una olla y le empiezan a calentar el agua y ella no se percata de que el agua empieza a hervir y su sistema nervioso colapsa, porque solo en el momento que se percata ya es muy tarde. Entonces, ¿será el efecto de la rana de Senge que pasará para muchas empresas? ¿O será que van a ser reemplazadas por nuevas formas de desarrollo? Y yo creo que al no haber un nuevo paradigma, habrá que imaginarse, como muchos, de que la copia será lo ideal. Entonces verán gente queriendo copiar a unos y a otros y que van a trabajar más, además, las nuevas estructuras, porque creerán que hay que ser más ágil. Y sí, sin duda, va a haber que promover la innovación, descentralizar los polos de pensamiento, habrá que hacer una revolución cultural en el corto plazo y mediano plazo, y además que sea sustentable. O sea,
Porque si no hay un nuevo paradigma, ¿hacia dónde iríamos? Pero hoy día no está claro. O sea, no se están percatando gran parte de las empresas y organizaciones hacia dónde deben ir. Y para mí la respuesta, a pesar que les pudiera parecer como demasiado cercana y proselitista, para mí tiene que ver con mentoring. ¿Por qué? Porque un proyecto de mentoring instalado en una organización con mentores profesionales que forman mentores internos para que lleven el proyecto, permitiría que dentro de la misma organización se permeen nuevos valores, nuevas formas de pensar. O sea, eso por supuesto tiene que estar siendo apoyado desde la dirección. Y yo recomendaría que, si bien es cierto que hay organizaciones que probablemente les va a funcionar muy bien el mentoring conductual, donde la necesidad de mentores profesionales es casi nula, por no decir nula. Pero la ventaja del mentoring de desarrollo sobre el mentoring de conducta es que el mentoring de desarrollo realmente va a mudar el paradigma del pensamiento de toda una organización. Y en eso el mentor profesional ayudaría en el diseño para que dentro de esta organización existan los matchings entre mentor interno con mentee interno adecuado. Un mentor profesional ayudaría a implementar el proyecto, a mantenerlo y a evaluar. Y entonces supongan ustedes que parte de lo que una organización necesita es descentralización de toma de decisiones, que es un valor que no se ha considerado antiguamente para tal organización. ¿Cómo hacerlo? Es cambio de cultura. Ustedes se pueden imaginar que los cambios de cultura no se hacen solamente por un decreto ley o por un cambio de un procedimiento o de una regla. No, un cambio de cultura se va a notar cuando realmente los valores sean compartidos y sean puestos en acción, que es esencialmente una definición de cultura. Y una vez que esos valores en acción, percibidos como conducta, sean compartidos y aceptados y reconocidos. Entonces, una organización que pudiera desarrollar un proyecto de mentoring podría cambiar valores tales como ser más innovadores, como ser más proeficientes, más orientados hacia el cliente. O sea, lo que ellos quisieran, lo que la organización quisiera, se puede establecer como un principio de trabajo cuyos beneficios se empiezan a ver, yo diría ya a un año. A pesar que los proyectos deberían ser a 2 años o 3 años, y ojalá se establezca una cultura de mantención de mentoring. ¿Qué efectos colaterales positivos podría tener esto? Bueno, para mí está el primero, el ganar conciencia sobre el pensar, sobre el hacer, de tal forma de que cada vez que se haga exista una optimización de ese hacer en función de un sistema. La visión sistémica haría con que yo pudiera considerar a aquellos que están siendo partícipes de las cadenas de proceso, dándoles asignaciones de valor y ponderaciones de independencia que sean relativas a la competencia y capacidad de cada uno. O sea, eso haría con que eventualmente las organizaciones tuvieran la necesidad de tener menos personas. ¿Por qué? Porque selectivamente los procesos de mentoring van a ayudar a que las personas sean más productivas sin necesariamente que ellas
se vean menoscabadas en lo que están haciendo. Porque ese hacer, como se conecta con el pensar, pasa a ser un acto creativo también. Entonces, algo esencial, sí, que me gustaría remarcar acá, es que se necesita una voluntad importante de la dirección para llevar a cabo el proyecto. No creo que para transformar toda una organización sea posible que eso solo se haga en un área. Es factible de hacerlo, sin embargo, esa unidad, por ejemplo, que pudiera ser utilizada como un piloto, pudiera verse muy frustrada al ver que su nivel de competencia de pensamiento esté muy allá del resto de las otras áreas, lo que podría venir también en desmedro de ellos mismos, al sentirse como incomprendidos o ellos impotentes en cómo explicar aquello que están viendo y que los otros no ven. Ahora, algo que también es bueno que se sepa, se relaciona con los costos de implementación de un proyecto de esto, porque son relativamente bajos versus el ROI, el Return on Investment que se obtiene. Dependiendo de la cantidad de personas, se puede considerar casi todos los ejecutivos de una organización. Se pueden tener uno o dos mentores profesionales externos que ayudaran a implementar el proyecto, que al mismo tiempo dieran un entrenamiento bastante breve, puede ser 1 o 2 días, a los mentores internos y que los seleccionara en ese proceso. Y una vez que está hecho, se les enseña a ellos cómo hacer sesiones de mentoring. Los mentores profesionales, a través de mesas de trabajo, recolectan la información para que esa información sea procesada y sea manejada, por supuesto, de forma confidencial en conjunto con gente de talent management. Y desde ahí se va monitoreando los valores que fueron requeridos que se desarrollaran. Ahora, algo también característico de lo que son los procesos de mentoring es que, si bien es cierto que la organización plantea ciertas necesidades hacia dónde quiere que ocurra una transformación cultural, que después redunda, por supuesto, en acciones, en objetivos, el mismo mentee en esta relación con el mentor va planteando cosas que se interconectan con aquello, cosas que pueden ser de su misma vida, entendiendo que el desarrollo de alguien es integral. Así que, como les decía, el costo de implementación de un proyecto de mentoring es relativamente bajo en la medida que la cantidad de sesiones que se emplean por parte de los mentores profesionales es baja. Y el resto de las sesiones son sesiones que toman 1 hora y media cada 2 meses de los ejecutivos. O sea, es algo bastante manejable, que redunda en más eficiencia y más orientación hacia lo que hacen. También les produce un gran sentido de pertenencia al tener la oportunidad de ser partícipes de un proyecto como tal. Los beneficios, ¿no?, que podríamos mencionar en esto se conectan con, por ejemplo, tomas de decisiones alineadas. No sé si ustedes han visto, pero gran parte de las reuniones que ocurren en las organizaciones tienen que ver con que de repente la gente no sabe exactamente cuáles son los criterios que deben ser tomados para decidir por A, B o C. A pesar que pudiera estar escrito, los contextos son cambiantes, los procesos se modifican, las condicionantes no son las mismas, y desde ahí existe cierto temor muchas veces por parte de los ejecutivos para hacer una toma de decisiones que consideren
segura para la misma organización. O sea, hay una cierta reluctancia y miedo también de hacerse cargo. Entonces, el mismo proceso de mentoring ayudaría a que ocurriera una alineación de valores. También, como les comentaba, entrega un sentimiento de pertenencia en la medida que está hablando del lugar de donde se desarrolla casi todos los días, donde trabaja, donde se puede sentir que está diseñando su futuro. Eso como consecuencia, como les decía, desde la parte de la dirección, debería tener el marco de realidad de aceptar que el proceso central de toma de decisiones eh, se puede compartir, porque hoy por hoy va a ser muy difícil que de aquí hacia mañana la centralización de una sola cabeza tenga la posibilidad de tomar decisiones de todas las áreas que están involucrándose para desarrollos de nuevos paradigmas. Como les decía, también hay una mejora del rendimiento financiero asociada a la productividad, porque se empiezan a hacer mejor las cosas en la medida que existe la posibilidad de tener injerencia, de ser un factor actuante. También otra cosa que es interesante es que se incrementa el nivel de retención de los ejecutivos, porque ellos perciben que parte de lo que se está haciendo es su negocio, y ese negocio, si ellos tienen incidencia, pueden ganar más. Entonces, probablemente existirá una nueva forma de pensar asociada a estrategias distintas de comercialización, de facturación, de comisiones, de bonos, etc. La práctica de los valores y de la cultura se va a ir transformando. Aquello que tal vez existía va a ser un cambio. Ese cambio va a ser un cambio producido por todos. O sea, hay un proceso inclusivo. Como beneficios también podríamos hablar de lo que es el desarrollo profesional, de las capacidades y principalmente algo que a mí me importa muchísimo, es del pensamiento dialéctico que se va a sustentar sobre una base sistémica. Entonces, esa riqueza de pensamiento dialéctico sobre el pensamiento sistémico va a ser esencial para que esta organización eh, sobreviva, pero a un nivel de excelencia, no esté ahí marcando el paso. Y es necesario porque deberá estar innovando de forma constante y sostenida. En el fondo, lo que vamos a hacer con un proyecto de mentoring es desarrollar competencias. Ahora, ¿qué falta? Es una buena noticia para los que están en el mercado de desarrollo humano. Bueno, faltan muchos mentores profesionales. Así como existió la ola de coaches hace 20 años, mentoring es una ola que es necesaria y que complementa proyectos donde eventualmente se requiere coaching. No son mutuamente exclusivos, porque, por ejemplo, en el trabajo de un mentor, pudiera ser que éste detectara que necesita hacer cambios conductuales inmediatos o a cortísimo plazo. Y mentoring no es para eso. Por lo tanto, un mentor podría solicitar que tal o cual ejecutivo tuviera sesiones de coaching, así como eventualmente si existiera algún tipo de situación más complicada de terapia, porque mentoring no es terapia tampoco y tampoco es coaching. Así que hay una gran falta de mentores profesionales y que estos mentores profesionales ayuden a formar buenos mentores internos en las organizaciones. Así que atentos para ustedes poder entrar en ese nuevo mercado. Nosotros en HCN World hemos establecido hace 3 años, esencialmente,
sí, creo que 3 años, una alianza estratégica con CMI, que es una empresa inglesa, se llama Coaching and Mentoring International, y trabajamos para toda América Latina con CMI, donde ellos nos entregaron un know-how. El desarrollador de ese know-how es el profesor David Clutterbuck. Y David es una eminencia en el mundo del mentoring. De hecho, él es uno de los fundadores de la EMCC. Y tiene más de 60 libros publicados sobre temas de mentoring, coaching y temas de desarrollo humano. Y nos ha entregado mucha información sobre los beneficios que conllevan proyectos de mentoring. Es interesante cómo se pueden llevar en tantas áreas. Por ejemplo, no sé, en un hospital, hacer con que médicos puedan trabajar mejor su relación con sus pacientes, o las enfermeras, las relaciones con pacientes y médicos. En el área de educación, los profesores, tanto de escuelas básicas, primarias, secundarias, no sé cómo se llamarán en sus países, también sufren algo como consecuencia similar en términos de que el manejo con los padres y con los alumnos ya no es tan fácil y llano como solía ser 20, 30, 40 años atrás, donde existía una cierta jerarquía. Hoy día los papás son clientes en las escuelas, hasta en las universidades, y los hijos se sienten como representantes de esos clientes que poseen acciones casi de la universidad, y los profesores a veces sufren esas consecuencias de un trato poco respetuoso. En organizaciones gubernamentales también, que necesitan entender bien cómo es un gobierno corporativo y de qué forma ese gobierno corporativo, que a veces pudiera estar transitoriamente en ejecución, se va a relacionar, por ejemplo, con distintos actores políticos. En el mundo de la minería, la parte del manejo corporativo y de cómo se pudieran manejar tanto temas de seguridad como temas asociados a la conservación. Las mineras tienen esos dos temas como algo latente: seguridad y conservación del ambiente. Así que hemos visto también mentoring que se usa para, por ejemplo, adaptar nuevas culturas que están siendo absorbidas por una empresa y por otra en estas merges. Hemos visto también mentoring transcultural. Y también una cosa que es interesante y que se usa es como el reverse mentoring, como tener un joven que es el mentor de una persona más senior. Por ejemplo, tener a un millennial que está mentoreando a un directivo. ¿Y por qué? Porque es una forma de hacer con que el directivo desarrolle su competencia de pensamiento para que pueda entender los nuevos paradigmas que están siendo desarrollados en el día a día. Así que la cantidad de aplicaciones que pueden ser desarrolladas por mentoring son casi infinitas. Los costos de implementación para las organizaciones son bastante más bajos que el desarrollado por procesos de coaching, ya que son básicamente costos internos, y ese mismo costo interno produce un beneficio inmediato en términos de rentabilidad. Así que la idea es que ustedes estén alertas y perciban realmente los enormes beneficios que tiene el mentoring para las empresas, y espero que les haya sido de utilidad. Así que muchas gracias por
haber estado escuchándome. Gracias a todos ustedes. Y no sé si habrá alguna pregunta que quisieran hacerme y que yo, bueno, ojalá pueda responderles. Bien, muchas gracias, Paul, por estos, bueno, más de 45 minutos de muchísimo aprendizaje. Ya están empezando a hacer las preguntas. Vamos a empezarlas a leer. Luis Delgado nos dice, Paul, ¿cuál sería la diferencia entre mentoring y tutoría? No, qué buena pregunta. Um, el tutor se basa, Luis, en lo académico. El tutor da origen al mentor conductual. Es como, por ejemplo, si yo soy tu tutor de matemáticas, te voy a decir, Luis, haz estas y estas, o sea, lecturas, después estos ejercicios, y yo lo reviso junto contigo y te explico aquello que está pasando. En el mentoring, yo te podría decir que alguna vez hice ejercicios de un tipo u otro y que me resultaron bien o no, y desde ahí te preguntaría cosas asociadas a eso, pero no estaría como guiándote de forma directiva. ¿Sí? No sé Bien, si eso te ayudó. Luis, contéstanos. Dice, sí, muchas gracias. De nada, un gusto. Otro Luis, pero Luis Uribe nos dice, buenas noches. Por ejemplo, en una empresa Bueno, de transporte de valores donde se necesita que todos los gerentes tengan una fuerte cultura de gestión de riesgo, ¿puede utilizarse el mentoring para lograr este objetivo? oh, sí, 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 sí. Sí, porque en el fondo lo que quieres hacer es que el valor riesgo esté presente. Y si te das cuenta, nosotros salimos de la casa y ya tenemos riesgo. Sin embargo, no le damos la conciencia a eso. Entonces, es un excelente valor para ser trabajado. ¿Sí? Muy adecuado. Bien. Horacio Albornoz dice, primero que todo, feliz día del profesor Paul Advanter. Gracias, Horacio. Infinitas gracias por todos estos años de aprendizaje y transformación. Su pregunta es, ¿cómo manejar las metas de los procesos de mentoring cuando el mercado pudiera hacer cambiar el escenario y o los objetivos a mediano o largo plazo con respecto a ellas, pudiendo una meta quedar obsoleta en virtud del escenario global durante el proceso de mentoring de, por ejemplo, 24 meses? Sí. A ver, la pregunta fue larga, pero si la logro interpretar, el tema se conecta con, y si lo entiendo también en la interpretación, de cómo manejar metas en procesos de mentoring si eh, el desarrollo del proceso está a mediano o largo plazo. ¿Es eso? Y cambia el mercado. Entonces cambia el Y cambia escenario. el mercado. Ujú. Exacto. Y por eso que hago la distinción de que mentoring está mucho más conectado con el desarrollo del pensamiento que va a permitir hacer cambios de metas en el corto plazo. Pero para corto plazo recomendaríamos coaching. Por ejemplo, en el caso que menciona Luis anterior, ¿no? Luis Uribe creo que era, él había hablado sobre gestión de riesgo, de cómo implementar el concepto de riesgo, ¿cierto? Sí, Y desde ahí creo que el concepto de riesgo no creo que se modifique en 2 años. O sea, lo más probable es que las empresas de valores como elemento que entregan un sistema como la propiedad emergente es seguridad. Y para mantener esa seguridad de manejo de los valores, tienen que saber cómo lidiar con el riesgo. Entonces, mentoring trabajaría en eso, más que en el cómo manejamos el riesgo que podría ser cambiante, pero sí en el valor de cómo se va a manejar el pensamiento asociado al manejo del riesgo. Es una capa arriba. Muy enredado, Horacio. Horacio, esperamos tu respuesta. Bien, seguimos.
Yuset Atías dice, gracias por esta ponencia, excelente. Gracias, muchas gracias. Gonzalo Toledo dice, saludos al maestro. Gracias, Gonzalo. Un Eh, abrazo. Luis Uribe nos comenta, gracias Paul, un privilegio escucharte. Gracias a ti. Gonzalo Toledo ahora nos pregunta, Paul, en la dinámica de hoy las organizaciones están profesionalizando la línea, lo que genera nuevos pensamientos, pero trae como consecuencia la pérdida de la cultura organizacional. ¿De qué manera el mentoring puede Sí. ayudar a conservar la cultura organizacional? Creo que ganando conciencia de cuáles son los valores que deben ser trabajados y mantenidos. Ese tamizado que se va a establecer en las sesiones, o sea, digamos, supongamos que hay 20 ejecutivos o 30 ejecutivos que van a estar en el proceso de mentoring. O sea, son 20 o 30 personas que van a estar trabajando los mismos valores y pensando en ellos y cómo eso afecta su identidad. O sea, estás trabajando a nivel de la identidad con los valores que también hacen parte de la cultura de esa organización, haciéndolos propios. O sea, el tamizado eh, que se va a producir va a generar una malla de sustentación que es la misma cultura moviéndose. O sea, no es algo teórico como antiguamente Gonzalo solía ocurrir en algunas empresas, que ponían una ficha, un póster en la pared donde decía misión, visión y valores. No sé si recuerdas eso. Y que eso no tenía nada que ver con lo que eran al final o hacían o las formas como ellos actuaban. Bueno, esto es como si fuera eso, pero llevándolo en los músculos, viviéndolo en el día a día después. Bien, bien. Vianey Armenta nos dice, cuando decías que para transformar toda la organización no se puede hacer de una sola área, ¿puedes explicar más cuando dices cómo explicar aquello que están viendo y que los demás no ven? Oh, qué buena. Escuchas mucho. A ver, eh, suponte que lo voy a llevar al plano de una familia, ¿ya? Y ponerlo en una familia donde supongamos que los padres tienen una forma cerrada de ver el mundo, a su forma, que son felices como tal, pero de repente su hijo o hija viaja y aprende otras maneras, y cuando vuelve quiere intentar transformar a sus padres para que vean lo que él vio o aprendió afuera. Y va a encontrar una cierta resistencia, porque los padres no lo aceptan, porque no lo han visto. Entonces en la organización sería algo así, como que si lo haces por una área, cuando tengan que interactuar con los otros, los pedidos que vayan a hacer no van a ser comprendidos de igual manera y se van a sentir frustrados. O sea, lo que ellos ven, los que hacen ese pedido, no es visto de la misma manera por los otros, porque no han pasado por ese proceso. ¿Me expliqué mejor o igual muy vago? Zulima, te pedimos si entendiste perfecto, nos puedes también escribir nuevamente. Rodrigo Alonso nos dice, ¿existe esta formación online y en dónde si es presencial? A esto lo puedo contestar yo. Bueno, Rodrigo, las próximas certificaciones en mentoring inician el 14 de noviembre en Costa Rica con nuestro Business Partner Meta Expansión y aquí en Chile el 8 de diciembre con nuestro Business Partner la Academia Impact. Puedes solicitar información en info@hcnworld.com. Gonzalo Toledo nos vuelve a escribir y nos dice cómo el mentorear a los directivos y gerentes con más antigüedad y que conocen la cultura llevan a estos a los colaboradores más nuevos para que no se pierdan su nueva manera de mirar, pero con el estilo de la organización.
No entendí muy bien la pregunta, Gonzalo. Cuando dices, a ver si me la puedes repetir, por favor, ¿Cómo el Olvin. mentorear a los directivos y gerentes con más antigüedad y que conocen la Ujú. cultura llevan a estos colaboradores más nuevos para que no se pierdan su nueva manera de mirar, pero con el estilo de la organización? Sí, a ver, ahí hay que definir quiénes van a ser mentores y qué van a ser mentees. No sé si en ese modelo que establece Gonzalo, todos son mentoreados por todos. Una de las recomendaciones que hacemos es que mentor y mentee no tengan una relación de directividad como una conexión directa. Principalmente porque probablemente vas a hablar de cosas íntimas, de cosas eh, personales y no se sabe si es bueno que tu jefatura directa la sepa o no. En algunos casos pudiera ser y en otros no. Entonces, asumiendo que fuera un todos contra todos, también pudiera ser que algunos directivos no quisieran ser mentoreados por gente de ahí mismo y quisieran tener mentores profesionales externos. A mí me pasa que de repente un CEO me contrata para que yo lo mentoree a él, pero él es mentor de otros, o sea, él está propagando sus formas de ver el mundo, su cultura hacia la organización. Entonces, no todos van a querer ser de los directivos mentoreados por gente interna, y es ahí donde entran los mentores profesionales. Ahora, hay algunos ejecutivos que sí, igual, quisieran estar siendo mentoreados unos por otros. Esa sería la forma de establecer la seguridad de la mantención de esa cultura. Ahora, mantención es una mala palabra en el sentido de que la cultura va a estar permanentemente innovándose, Gonzalo. O sea, va a ser muy difícil decir que ella es la misma. O sea, hay cosas básicas que se van a sustentar y otras que se van a transformar. Bien, Horacio nos dice que perfecto, que sí se entendió, que se ganó un pasaje y una estadía para el Congreso. Horacio, te estamos esperando. ¿Tienes tiempo de participar en nuestro Congreso? Y Luciane Magaláes dice, hola Paul, qué alegría ouvi-lo, nos encontramos en Congreso. Ótimo, Luciane. Muito obrigado. Um prazer te escutar. Y así es, Através da voz do. sí. Um abraço. Así es, Luciana, nos vemos en pocos días y bueno, les comento a todos los que nos están escuchando en la noche de hoy que el día sábado y domingo próximo, 21 y 22, vamos a tener nuestro cuarto Congreso Internacional de Coaching y Mentoring. Va a ser en Foz de Iguazú, les agregué en la parte de documento el brochure de toda la información del Congreso, aún están a tiempo de adquirir el pasaje y aprovechar esta oportunidad de encontrarnos. También va a estar David Clutterbuck, Paul Advante, Ricardo Escobar, Sandra Martiñago, vía live streaming va a estar Jorgen Sventru desde Dinamarca, así que va a ser un fin de semana lleno de aprendizaje. Visiten congresohcn.com y ahí hay muchísima más información. Y finalizamos con un comentario de Gonzalo. Dice, el estudiar en HCN e Impact me ayudaría a ser mentor profesional. Indudable. Eso es para ti. Sí, indudablemente, Gonzalo. Te esperamos acá en la Academia Impact el 8 de diciembre, que comienza la próxima certificación. Y ya con este comentario nos despedimos, Paul. No quiero despedirme sin agradecerte esta hora de aprendizaje y el compartir. Sabemos que tu agenda esta semana está bastante llena y gracias por dedicarnos a este espacio de aprendizaje. Al contrario, Alvin, un gusto siempre estar contigo y con todas las personas que han estado escuchando. Muchas gracias a todos y también un gran abrazo a mis queridos alumnos que fieles ahí, siempre haciendo excelentes preguntas. Un abrazo a todos y gracias. Gracias por haber estado acá. Gracias a ti. Bueno, gracias también a todos los asistentes. Los vemos en las próximas certificaciones de mentor y de coaching y de team coaching que tenemos este último trimestre. Mentoring 14 y 8 de diciembre, coaching neurolingüístico el 20 de noviembre aquí en Chile y el 5 de diciembre en Argentina. Y team coaching el 28 de noviembre en Dinamarca y finalizamos el 16 de noviembre en Panamá. Así que síganos a través de @hcnworld. Muchísimas gracias a todos
y que tenga muy, muy buenas noches.